nación, pese a que toda la institucionalidad del Estado se encuentra comprometida a luchar contra la violencia ejercitada contra las mujeres, de los infantes, niños y adolescentes, existe la reproducción común de este tipo de violencia. Los datos lo muestran. Y esto definitivamente tiene efectos nocivos, como lo decimos acá en la diapositiva, porque no solamente incide en el ámbito físico corporal de la víctima, sino también en lo psicológico, en lo emocional y, por supuesto, incide en el proyecto de vida de la víctima. Es decir, que muchas veces la persona que ha sido víctima de violencia rompe la visión futura que tenía, un proyecto de construcción personal, en lo académico, en lo profesional, en lo familiar, etc. Y esto es romper con las bases fundamentales del ser humano. Por eso es que este tipo de violencias no es tolerable en ningún ámbito en el que pues el Estado tenga la obligación de generar justamente medidas de prevención y medidas de sanción. Bueno, no voy a ingresar mucho a esta descripción, pero definitivamente la ley 348, al igual que su decreto reglamentario, establecen procedimientos de denuncia. Acá el comandante de la PSB con seguridad que nos podría ilustrar de mejor manera, pero la verdad es que existe la intervención primero de varios actores, los SLIMs, los servicios legales integrales municipales, las defensorías de la niñez y adolescencia en su caso, los servicios integrados de justicia nacional, CIRCLU, que tiene sus oficinas en cada una de las capitales del departamento, el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, el CEDAVE, y pues eventualmente en el caso de los pueblos indígenas también las autoridades indígenas originarias campesinas. Son parte de la institucionalidad que interviene en las denuncias y posteriormente en su derivación a la instancia competente para que sea el órgano judicial el que pueda determinar. Hay algunas connotaciones que son muy particulares que hacen de este procedimiento especial protectivo en este caso de las mujeres, porque establece que el personal que esté, esa institucionalidad que esté encargada de recepcionar esas denuncias no pueda exigir prueba para que sea un requisito para la presentación de una denuncia, ¿no? A veces les piden un certificado médico, un certificado psicológico o algún otro tipo de elemento probatorio y se recibe, digamos, la denuncia. Hay una práctica que no es común, no está estandarizado. De hecho, la Defensoría del Pueblo, en la gestión pasada, ha trabajado con la FELCD a nivel nacional para un poco ir estandarizando algunos criterios, pero también generar una modificación al protocolo para la atención de este tipo de denuncias. También no es un elemento de que sea de fechas pasadas, es decir, viendo desde el otro lado, no es requisito que sea de un tiempo inmediato la denuncia, ¿no? Un tiempo inmediato a los hechos denunciados se presente la denuncia. Eso no debería de enervar para nada la posibilidad de presentar una denuncia. De hecho, la gestión pasada, el Estado boliviano ha sido condenado en un caso emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente fundado en estos elementos que inciden en la revictimización de las víctimas propiamente, en el sentido de que el Estado no ha adoptado las acciones pertinentes para una investigación debida, oportuna
oportuna y celera de estos hechos. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, el mes pasado ha planteado una acción de defensa, una acción de libertad propiamente, a favor de una víctima de un hecho de agresión sexual, que ha sido obligada a declarar 3 veces sobre los hechos. 3 veces. La tercera, interviene la Defensoría, presenta la acción y se deja sin efecto esa conminatoria para que pueda volver a declarar. Entonces ahí el Estado tampoco estaría cumpliendo con su rol de proteger los derechos de la víctima. Sí, por eso la ley 348, enseguida vamos a volver a tomar esos temas seguramente en el diálogo que tenemos. La ley 348, ahí está el artículo correspondiente, prohíbe para el caso en que esté vinculado a la integridad de la vida de la víctima o a la libertad sexual, se proceda a la conciliación. Si tuviese otra connotación, de repente podría generarse esa conciliación, pero los funcionarios del Estado están prohibidos de promocionar una conciliación. No es que le diga el fiscal, no es que le diga el policía, ahora vayan a conciliar. No, esa práctica no es adecuada, está vedada por la ley 348. Por eso estos procesos de reflexión son importantes, ¿no? Porque el entendimiento normativo debe ser único en la práctica de toda la institucionalidad del Estado. Ahí están estas acciones de revictimización que justamente lo que les comentaba, ¿no? El Estado puede generar a través de sus diferentes órganos, ya jurisdiccionales, ya del Ministerio Público o de la propia policía, ¿no? Es un tema que, como lo decíamos al inicio, hay que trabajarlo, hay que reflexionarlo, pero hay que concentrarlo entre todas las instituciones competentes para ver este tipo de hechos de violencia, porque no podemos sujetar a las víctimas a un escenario de revictimización. Es decir, volver a reeditar los hechos permanentemente que hayan causado un daño, no solamente físico, sino también psicológico, lo que decíamos hace un momento, y que inclusive truncan el proyecto de vida de la víctima, no es pertinente, no es permisible en la acción del Estado. ¿Qué se entiende por ejemplo, revictimización? ¿Qué acciones podrían verse como revictimización? Demorar injustificadamente la atención, negar el servicio o derivarlo arbitrariamente a otro lado, realizar más de una entrevista o más de una declaración, tomar fotografías innecesarias o impertinentes de la víctima. A veces se piensa, ¿no? No sé si ustedes tienen una práctica de esta naturaleza acá en el departamento de Beni, pero por ejemplo en La Paz se dice la víctima denuncia una agresión sexual, por ejemplo, y el policía le suele preguntar o el fiscal le suele preguntar, decir, ¿y qué estabas haciendo a altas horas de la noche? ¿No? ¿Y cómo estabas vestida? ¿No? ¿Y por qué estabas andando sola? ¿No? Entonces empiezan a utilizar un patrón que te permite percibir justamente que la culpabilidad es asignada a la víctima. Y eso no puede darse. Descalificar o estar crédito a su palabra, poniendo en duda su denuncia o declaración. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que pueda corroborar lo que me estás diciendo? Esa es la otra pregunta también que se realiza. Cuestionar o exponer la vida íntima o sexual de la víctima, no brindar información adecuada. Y eso también es muy común. Y en esta última sentencia de la Corte
Interamericana se ha sometido a la víctima a esa situación, y una de las preguntas era: ¿es la primera vez que tenías relaciones sexuales? ¿Y qué tendría que ver con la agresión sexual que ha sufrido la víctima? Solicitar a la víctima realizar notificaciones, eso es común también, ¿no? Hay debilidad institucional, no lo vamos a negar, pero también hay negligencia institucional. Se obliga a las víctimas a realizar notificaciones con actuados en determinadas oficinas, ¿no? Entonces, sobre lo que es víctima y también tenga que realizar el esfuerzo desde ya económico, porque tiene que llevar a alguien, a alguna funcionario judicial para que haga notificar, por ejemplo, o funcionario judicial para que haga notificar al agresor por alguna actuación, entonces no estamos tomando adecuadamente la aplicación de la normativa. No tomar los recaudos necesarios para evitar el encuentro entre víctima y agresor, que es otro elemento también que suele acontecer, ¿no? Imagínense el encuentro entre la víctima y el agresor luego de un hecho de violencia. Realmente sería eso no sería, ¿no? Nosotros como Defensoría estamos actuando en diferentes tópicos del tema de violencia. Recién hace unas semanas, por ejemplo, hemos emitido un informe defensorial que se denomina Obligadas a Renunciar, que es un informe que visibiliza los compromisos forzosos de gestión compartida. Fíjense ustedes que las mujeres, autoridades, concejalas, asambleístas, por ejemplo, que han ganado por el voto popular, esa es su función pública, se ven obligadas a renunciar en algún momento porque han necesitado un compromiso con el suplente, y el suplente resulta ser un varón. Entonces, debilitamos la participación de las mujeres en el escenario político, en el ejercicio del poder político. Así como estos, hemos desarrollado diferentes acciones institucionales. Una de las cosas que este año vamos a hacer justamente es trabajar en las universidades públicas y en algunas universidades privadas un protocolo de prevención y atención a víctimas de acoso sexual. Estamos ingresando en coordinación con la CUB y varias universidades públicas y, les decía, algunas privadas, para que este elemento, este protocolo pueda servir de guía para la atención rápida y oportuna de las denuncias de acoso sexual que se pueda producir al interior de la universidad. Nosotros hemos tenido algunas visiones negativas, por ejemplo, en Cochabamba, donde se nos ha indicado que la relación docente-estudiante de agresión sexual es una relación privada. Y eso no es evidente, porque se realiza en un entorno público, se realiza en ocasión de una acción de supervisión de un sujeto que tiene supervisión frente a otra persona que es el estudiante o la estudiante que tiene una cierta relación de sujeción con respecto al primero. Y esto no puede ser enmarcado dentro de un ámbito privado. Ese es el mensaje claro que la Defensoría del Pueblo quiere dar. Vamos a ser intransigentes en la persecución, en la erradicación de este tipo de hechos que, reitero, causa efectos nocivos en la víctima, no solamente físicos, psicológicos, sino también en lo que ustedes están emprendiendo en las universidades. Un proyecto de vida que puede ser truncado. Hay que erradicar las viejas prácticas. La Defensoría del Pueblo asume el firme compromiso de generar espacios de denuncia,
de seguimiento a esas denuncias y fundamentalmente del cierre de esas brechas de impunidad. Le hemos encomendado a nuestro delegado departamental que sea una persona proactiva en este tipo, al seguimiento de este tipo de casos, al acompañamiento de este tipo de casos, por la connotación, por la gravedad que tiene. Este año también nosotros vamos a evaluar casi una década de vigencia de la ley 348, su aplicación. Continuamos con el fortalecimiento de los servicios de los municipios vinculados a los SLIMs, a los servicios legales integrales municipales y a las defensorías de la niñez y adolescencia a través de procesos de capacitación. Se fortalecerá la prevención y atención de víctimas de acoso y violencia política, que nosotros, por ejemplo, recién hemos lanzado hace una semana un programa, un plan de acción con ACOBOL, que es la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia. Se va a emitir el segundo reporte del Observatorio Defensorial Judicial. Se van a fortalecer las capacidades del personal del PCB. Estamos en esa lógica de ir permanentemente reproduciendo procesos de capacitación conjuntamente el sistema de Naciones Unidas. Se acompañará a las víctimas de violencias machistas, se trabajará con hombres que ejercen violencia. Fíjense ustedes que este círculo, este ejercicio de violencia tiene un actor principal, que es el hombre. Y muchos trabajamos desde una mirada de las víctimas, pero no trabajamos desde la mirada de los agresores. Y esto es importante. Nosotros tenemos un modelo psicoterapéutico de aplicación justamente a las personas agresoras para que estos puedan ser objeto de un tratamiento y que puedan efectivamente reconducir esa conducta violenta. Estamos en la intención de actualizar la guía para la SLIM en las DNAs en la atención justamente de estos casos. Bueno, yo quería compartir estas reflexiones con ustedes. Era importante, como les decía, un inicio. Le hemos pedido al delegado departamental que organice esta sesión porque es importante darles un mensaje institucional. Es importante darles el mensaje de la Defensoría del Pueblo en el sentido de que todos debemos acompañar estos procesos de lucha contra estos tipos de violencia, en particular, en específico, dentro de la universidad, porque ustedes son universitarios, pero también en el marco de la sociedad en general. Porque lo hemos dicho en centenares de charlas, en última instancia, todos somos defensores del pueblo. Muchas gracias. Un aplauso para el sector del pueblo de Bolivia, Pedro García. Bien, en ese entendido, tal vez alguien del auditorio tiene alguna pregunta, la puede hacer. Está el defensor ansioso, ¿no? También de escucharlos. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Está claro, ¿no? Ha expuesto bien nuestro defensor. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Pero yo creo también que los estudiantes, hemos escuchado muy atentamente a nuestro defensor. Las estudiantes, las mujeres pueden estar tranquilas en el departamento del Beni porque tienen una defensa, tienen un defensor del pueblo del Beni, tienen un defensor del pueblo de Bolivia que está con ustedes, hermanos. Estamos con ustedes y esperamos que la lucha avance, sea continua, tengan valor y tengan fe. Como otras compañeras aquí, donde decían que no se podía hacer la denuncia porque iba a quedar en nada, hemos avanzado con varios casos que tienen sanción. Y aquí veo a muchas mujeres valientes que han luchado con la violencia sexual y que han tenido el valor de denunciar. Varones, apoyemos a esas mujeres valientes, no las condenen, no las crucifiquen, apóyenlas, porque ustedes
no pasan, nosotros lo vemos a diario, no pasan por ese dolor, ese llanto, esa marca, esa estigmatización de los propios varones, incluso de las propias mujeres. Seamos solidarios, varones, con las mujeres, tenemos que ser solidarios. En ese entendido, culminamos este seminario, estamos muy contentos porque hay muchos varones, muchas mujeres jóvenes, autoridades también. Agradecer, reitero, la presencia de activistas mujeres que están aquí presentes, la universidad, dirigentes, nuestra FELCB, nuestro comandante, universitarios. ¿Dónde están los de Derecho? Levanten la mano, carrera de Derecho, nuestras próximas autoridades judiciales, fiscales, abogados, defensores, gente que va a estar en los SNIs, DNAs. Estamos convirtiendo siempre en ustedes. No saben qué alegría tenemos nosotros de que estén ustedes aquí presentes. Ustedes son las nuevas autoridades de nuestro departamento. Y un día también nos estarán defendiendo. En ese sentido, cerramos muy satisfechos con este seminario, con el defensor del pueblo. Y claro está, yo sé que muchos quieren sacarse una foto con el defensor, ¿sí o no? Ah, bien. Entonces, en orden, yo les rogaría, si nos permite nuestro defensor, nos vamos a tomar fotos, por favor, en grupos de 5 o de 10 para ver. ¿Tenemos una intervención? Una consulta, estaba mirando la noticia ahora, Por favor. de un infanicidio con Santa Cruz. Fue un hombre, lo investigaron y ya tenía denuncia por abuso y estuvo preso, pero lo sacaron por fianza de hombre. Y este hombre no se presentó a firmar el libro de nada, se escapó. Pero ahora fue un hombre que hizo el infanticidio en Santa Cruz. Entonces, hay un seguimiento a las autoridades de dar esos permisos o fue legal ese permiso, cómo se consiguió que este hombre salga a la libertad y recibió tiempo. Entonces, sobre el control, sobre la autoridad también. A ver, nosotros realizamos verificaciones, visitas a los centros penitenciarios. De repente lo que yo les voy a indicar, pues no sea del agrado de muchos de nosotros, pero es la realidad. Todos tenemos los mismos derechos, ¿no es cierto? Y a veces pensamos, sin embargo, en la sociedad, que deteniendo a una persona se cumple con la sanción en sí misma. Pero la detención preventiva aquí, como saben nuestros compañeros de la carrera de Derecho, compañeros, es simplemente un instrumento para asegurar la presencia de la persona en el proceso, ¿no? Entonces la detención preventiva pues es solamente instrumental. Probablemente en ese caso, ¿no es cierto?, pudieron haber dejado en libertad en esa lógica a esa persona. Pero creo que lo que hay que hacer es optimizar más bien los procesos. Los procesos tienen que ser celeros, tienen que ser rápidos en la determinación de la responsabilidad, porque deteniendo a las personas no logramos nada. Fíjense, casi el 70% de la población penitenciaria es detenido preventivamente. Casi el 70%, es decir, casi 7 de cada 10 personas que están en las cárceles son detenidos preventivos. Entonces, con eso no sacamos nada. Metemos más a la gente a la cárcel, pero no resolvemos la responsabilidad de los mismos. Lo que hay que hacer es incidir en esos procesos de tal manera que se puedan establecer las responsabilidades pertinentes. En estos casos, como el que menciona el compañero, sí, nosotros podemos hacer un acompañamiento también al proceso, pero quien debería de establecer la responsabilidad podría ser el Consejo de la Magistratura o eventualmente quien hace una denuncia, no sé, con una resolución contraria a las leyes, depende, pues habría que analizar el caso en concreto, ¿no? Nosotros hacemos el acompañamiento a los procesos penales abiertos, ¿no? Si hay un proceso que no solamente este caso
Hay un caso que se ha abierto en el tema de Santa Cruz, también en un colegio privado. Bueno, hay diferentes temas que se van presentando. Realizamos nosotros un acompañamiento a los procesos, por si acaso, ¿no? Para ver que se vayan tramitando dentro de los plazos. Lo que no podemos hacer es incidir en la decisión del juez, porque el juez tiene un rol de independencia y nosotros no podemos dirigir su decisión en el fondo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Disculpe, y en el tema conciliatorio, quiero que me lo despeje esa área conciliatoria. ¿Por qué lo mandan a conciliar a uno? Bueno, hay prácticas que no son legales, ¿no? Como les decíamos, cuando tienen que ver con la vida, con la libertad sexual, no está permitido una conciliación. Sin embargo, en otros hechos digamos, diferentes, a iniciativa de la propia víctima podría estar generando un espacio de conciliación, pero no tendría que ser instado por ninguna autoridad, ni la policía. Por lo menos el fiscal podría decir, ustedes vayan primero a conciliar y después o solucionamos el caso, ¿no? Está